Si bien la energía nuclear es una fuente de energía limpia y eficiente, también conlleva peligros significativos, como el riesgo de accidentes nucleares y la emisión de material radiactivo. Los accidentes nucleares pueden causar la liberación de material radiactivo al medio ambiente, lo que puede tener efectos devastadores en la salud humana y el medio ambiente a largo plazo. Además, el almacenamiento y la eliminación de residuos radiactivos también pueden presentar riesgos significativos para la salud y el medio ambiente. En este video, enlistaremos los 5 peores desastres nucleares de la historia. El desastre de Windscale, también conocido como el incendio de Windscale, fue un accidente nuclear que ocurrió el 10 de octubre de 1957 en la planta de energía nuclear del mismo nombre, ubicada en la costa de Cambridge, en el noroeste de Inglaterra. El accidente fue causado por un incendio en uno de los reactores nucleares de la planta, que resultó en la liberación de material radiactivo al medio ambiente, y por una serie de errores en el proceso de enfriamiento del reactor. Los trabajadores de la planta intentaron apagar el incendio, pero el fuego fue difícil de controlar, debido a la alta temperatura y la intensa radiación. La planta se mantuvo en funcionamiento durante varios días después del incendio, lo que resultó en una liberación significativa de material radiactivo. A pesar de que no hubo muertes directamente relacionadas con el accidente, se informó que la exposición a la radiación provocó cáncer y otros problemas de salud en los trabajadores de la planta y en la población local. La contaminación radiactiva también afectó la agricultura y la pesca en la región, y se ordenó la evacuación de al menos 2.000 personas de la zona. El desastre de Windscale llevó a cambios significativos en la política y la regulación de la energía nuclear en el Reino Unido. La planta fue renombrada como Sellafield, y se implementaron medidas de seguridad más estrictas en la planta y en otras plantas nucleares del país. Además, se establecieron estándares internacionales para la seguridad nuclear y la gestión de residuos radiactivos. El desastre nuclear de Three Mile Island fue un accidente nuclear que ocurrió el 28 de marzo de 1979, en la planta nuclear de Three Mile Island, ubicada cerca de Harrisburg, Pensilvania, en los Estados Unidos. El accidente fue causado por una serie de fallos en el sistema de refrigeración del reactor nuclear, que resultaron en una liberación de gases radiactivos al medio ambiente. El siniestro comenzó con una falla en el sistema de refrigeración del reactor, lo que provocó una sobrecarga en el núcleo del reactor. Los operadores de la planta intentaron solucionar el problema, pero cometieron varios errores, que llevaron a una liberación de gases radiactivos. Afortunadamente, el sistema de contención del reactor funcionó correctamente y evitó una catástrofe total. El desastre de Three Mile Island fue el peor accidente nuclear en la historia de los Estados Unidos, aunque no causó muertes ni lesiones graves. Sin embargo, la liberación de gases radiactivos afectó la salud de las personas que vivían cerca de la planta. Además, el accidente tuvo graves consecuencias para la industria nuclear en los Estados Unidos, ya que llevó a una mayor atención en la seguridad de las plantas nucleares. El desastre también provocó un debate sobre la seguridad de la energía nuclear en los Estados Unidos, y llevó a cambios significativos en la regulación y supervisión de las plantas nucleares. La planta nuclear de Three Mile Island nunca se recuperó completamente del accidente, y uno de los 2 reactores en la planta fue cerrado permanentemente. El desastre nuclear de Keystone ocurrió el 29 de septiembre de 1957 en la ciudad cerrada de Osiorsk, en la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, cerca de la planta nuclear de Mayak. El desastre fue el resultado de una explosión en un depósito de residuos nucleares líquidos, que contenía una gran cantidad de material radiactivo. La explosión
fue causada por la acumulación de gas hidrógeno dentro del depósito, que se encendió y provocó una explosión que liberó una gran cantidad de material radiactivo a la atmósfera. La explosión fue tan poderosa que destruyó el techo del depósito y provocó la liberación de una cantidad importante de radiación. La liberación de material radiactivo afectó a unas 270,000 personas, y se estima que al menos 200 personas murieron a causa de la exposición a la radiación. Además, se contaminó una gran área de tierra y agua en la región, lo que tuvo graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. La tragedia fue mantenida en secreto durante muchos años por el gobierno soviético, y solo se hizo pública en la década de 1980. El desastre también provocó cambios significativos en las políticas de seguridad nuclear y la gestión de residuos radiactivos. El desastre nuclear de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011, en la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón. El accidente fue causado por un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter, seguido por un tsunami que azotó la costa este de Japón, que dañó seriamente los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares de la planta. Estos fueron diseñados para resistir terremotos y tsunamis, pero la combinación de estos dos desastres naturales superó la capacidad de la planta. Los sistemas de enfriamiento de emergencia fallaron, lo que provocó una serie de explosiones de hidrógeno y la liberación de material radiactivo al medio ambiente. La planta nuclear de Fukushima Daiichi tenía 6 reactores y 3 de ellos sufrieron daños significativos. Se declaró un estado de emergencia en la planta y se ordenó la evacuación de unas 160,000 personas de la zona cercana a la planta. También se estableció una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de la planta para proteger a las personas de la radiación. La liberación de material radiactivo afectó la salud de las personas que vivían cerca de la planta, y se han informado casos de cáncer y otros problemas de salud relacionados con la radiación en la población local. El desastre también tuvo un impacto económico significativo en la región, y se produjo un debate sobre la seguridad de la energía nuclear en todo el mundo. El desastre de Chernóbil fue un accidente nuclear catastrófico, que ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, ubicada en la ciudad de Pripyat, en la antigua Unión Soviética, ahora Ucrania. El accidente se produjo durante una prueba de seguridad, en la que se pretendía simular un corte de suministro eléctrico en la central nuclear. Durante la prueba, los operadores de la central nuclear cometieron varios errores, lo que provocó una reacción en cadena incontrolable en uno de los reactores nucleares. La temperatura y la presión dentro del reactor aumentaron rápidamente, lo que provocó una explosión en el núcleo del reactor y la liberación de una gran cantidad de material radioactivo en la atmósfera. El incendio que siguió a la explosión arrojó una enorme cantidad de material radiactivo al aire, que se extendió por gran parte de Europa y Asia. La liberación de material radiactivo causó la evacuación de más de 115,000 personas de la zona cercana a la central nuclear, y causó la muerte de 31 personas, principalmente bomberos y personal de la central nuclear, en las semanas siguientes al accidente debido a la exposición a la radiación. El desastre de Chernóbil fue el peor accidente nuclear de la historia, y tuvo graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. La exposición a la radiación causó un aumento en los casos de cáncer, defectos congénitos y otras enfermedades relacionadas con la radiación en las personas que vivían en las zonas cercanas a la central nuclear. Además, la zona alrededor de Chernóbil todavía está cerrada y se considera peligrosa debido a la radiación residual. Gracias por tu atención.
No olvides suscribirte y dejar tus comentarios y sugerencias. Hasta luego.